Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenos días. Es un gusto poder estar en esta mañana, poder compartir de la palabra de Dios. Para mí es un gusto, un privilegio ahora poder compartir desde aquí de San Luis Potosí, la Huasteca, exactamente en Axtla de Terrazas, y aquí con mi amigo el Pastor Jesús. Es un gusto poder estar aquí, pastor, con parte de la comunidad, parte de la iglesia, poder compartir la palabra del Señor. Es un gusto en esta mañana que podamos continuar dando nuestro servicio de una manera normal, y yo espero que no tengamos problemas con la transmisión. Pero si fuera así, de anticipo se está grabando y más tarde la podremos subir, pero esperemos en Dios que no tengamos ningún problema para que esta transmisión pueda llegar y sin ningún problema a donde usted está. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día y demos continuidad a nuestros estudios. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por el don de la vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar reunidos, Señor, en esta hora, Padre. Muchas gracias, Padre, porque nos permites compartir de tu palabra, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, que seas tú el que hables, que seas tú, Señor, el que dirijas este servicio, Padre, que pueda ser de edificación para nuestra vida, Señor, que siempre entendamos que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, Señor, pero en ti hay vida eterna, y para eso el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo para deshacer toda obra del diablo. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Sé tú, amado Espíritu Santo, tocando nuestra vida y hablando a nuestro corazón, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a continuar con los estudios. Estamos hablando de los 31 reyes que Josué tuvo que derribar. Y si usted recuerda, hemos venido caminando desde que el Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pasando por 7 desiertos. Y ahora que Dios levanta a Josué para que llegue y tome la tierra prometida, tuvo que enfrentar a 31 reyes. Y cuando hablamos de esos 31 reyes, habla de nuestra actitud, habla de actitudes que nosotros tenemos que cambiar en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Así que quiero que me acompañe a la escritura, a la palabra del Señor, a Josué capítulo 10, versículos del 33 al 34. Josué capítulo 10, versículos del 33 al 34. Y dice la palabra del Señor: Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, y Josué lo derrotó a él y a su pueblo, y todo Israel con él pasó de Laquis a Eglón, y acamparon cerca de ella y la atacaron. Bien, amados, entonces aquí podemos ver que el rey de Geser, y cuando hablamos de Geser, habla de una ciudad levítica en la frontera de Efraín, pero Geser significa, pongan mucha atención, Geser significa divididos, división, algo que cortó, una porción, pero se deriva de otra palabra en el hebreo que es gazar, que es cortado, cortados, cortaron, para reducir, para destruir, para divisoria, excluir. Entonces, este espíritu de Geser o este rey de Geser habla de las divisiones que a veces podemos tener dentro del hogar, las divisiones que se dan dentro de la casa, las divisiones que se dan dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y si nosotros queremos llegar a conquistar lo que Dios ha prometido, nosotros no podemos hacerlo divididos. Y el mismo Señor Jesús lo dijo cuando usted sabe que Él liberó a un endemoniado y los fariseos le dijeron que solo Él podía echar fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. Y Jesús les dijo: una casa dividida no puede prevalecer. Entonces, una casa dividida no puede prevalecer, una casa dividida no puede conquistar. Una casa, cuando hay división, cuando hay contiendas, cuando hay este tipo de divisiones, no se puede, y el enemigo va a venir a destruir. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Quiere destruir tu vida, quiere destruir tu familia, quiere destruir la iglesia, quiere destruir lo que Dios
ha venido a hacer. Y esto lo podemos ver desde el principio. Porque desde el principio, si usted recuerda, cuando Dios puso a Adán en el Edén, lo puso para que gobernara, ¿verdad? ¿Sí recuerda? Que lo puso ahí para que él gobernara. Y el enemigo vino a destruir su relación que tenían con Dios. Y eso los llevó a que salieran del Edén. Y ahora ellos tenían que trabajar. Y no es porque el trabajo sea una maldición, porque desde el Edén Dios le dio un trabajo a Adán. No quiero meterme ahí, si no me voy a ir por otro lado. Pero aquí lo importante, amado, es que debemos de entender que el enemigo, que el Señor lo reprenda, vino para destruir nuestras vidas. Eso usted y yo lo tenemos que saber y estar bien conscientes de ello. Que el enemigo vino a destruir. Y él quiere destruir nuestra vida. Él quiere destruirte a ti, a tu familia, la iglesia. Incluso ahorita podemos ver cómo la economía en el mundo se está destruyendo a causa de esta pandemia. Entonces usted y yo tenemos que darnos cuenta que tu enemigo no es tu hermano. Porque lo más triste que podamos ver es que dentro de la iglesia puedas ver que tu hermano es tu enemigo. Y no es así. Porque eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses y creas. Y eso empieza a causar división, destrucción dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Y Dios no quiere eso, amados hermanos. Dios quiere que usted y yo seamos uno solo en Jesús. Como Jesús es uno con el Padre. Por eso para mí es un privilegio poder estar hoy aquí, porque cuando yo vengo aquí, yo me siento uno con ustedes. Yo no vengo a dividir, no, eso es del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero yo le quiero preguntar, ¿cómo puede el enemigo entrar y a destruir las vidas? ¿Cómo es que lo hace? Cuando nosotros empezamos a ver, lo vuelvo a repetir, que tu hermano es tu enemigo. Cuando tú ves como hijo que tus padres te están tal vez llamando la atención y los estás viendo como tus enemigos. Cuando tú estás viendo al pastor que tal vez te llama la atención o te disciplina, lo estás viendo como tu enemigo. Yo no soy tu enemigo. Yo lo que quiero es que tu vida sea corregida. Yo quiero verte en bendición. Y mi trabajo como pastor es decirte y enseñarte lo que estás haciendo mal. Pero no para juzgarte, no para condenarte, no para criticarte, sino para ayudarte para que tú puedas alcanzar el propósito que Dios tiene contigo. Entonces vemos que el Señor nos ha dejado la fórmula para eso. El diablo, que el Señor lo reprenda, vino para destruir nuestra vida. ¿Y cómo lo hace para destruir un ministerio? ¿Y cómo podemos protegernos para que el enemigo no pueda destruirnos? ¿Qué hace el diablo para destruir tu vida? Cuando está hablando aquí la palabra de Dios de un hombre fuerte, porque dice que nadie puede entrar a una casa si primero no ata al hombre fuerte. Y ese hombre fuerte viene representando también al enemigo, que lo tenemos que atar primero. Dios nos ha dado el poder y la autoridad para atar y desatar. Y cuando eso ocurre, tú y yo tenemos en esta mañana, en esta hora, que saber que tu lucha no es contra carne y sangre solamente, sino es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿Y dónde habitan ellos, según Pablo en Efesios? En lugares celestiales. O sea, ellos están en lo que se llama el segundo plano celestial. Ellos ahí están gobernando e influenciando el mundo. Y vamos a conocer algunas cosas hoy. Ahora, si me puede acompañar a Lucas capítulo 12, versículo 15, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, amado, lo más importante para nosotros, dígale que tiene a un lado, no es lo material. No es lo material. Lo más importante para nosotros es 100% espiritual. No es lo material. Claramente para lo más importante que tenemos, le digo, no es lo material. O sea, no es el dinero, no es lo más valioso que tenemos, dígale a su hermano que tiene a un lado o a su familiar.
lo más valioso que tenemos es nuestra alma. Porque por esa vino Jesús a dar su vida, por nuestra alma. Porque Él no quiere que ningún alma se pierda. Él no quiere que ningún hombre se pierda. Él no quiere que el ser humano se pierda. Pero veamos hoy día, ¿cuántos habitantes habrá en esta comunidad? ¿Alguien sabrá? ¿Un aproximado? Aquí en Axtla. Un aprox. ¿Habrá 250 personas? ¿O más? Solo en Axtla. Aquí. Ok. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ellos son cristianos? Entonces hay mucho trabajo que hacer, pero en el amor. Lo que hablábamos ayer con la autoridad, lo que queremos es sumarnos al trabajo que ustedes también están haciendo aquí como autoridad. Que la gente de esta comunidad pueda conocer a un Cristo vivo y verdadero. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de que nosotros lo hagamos con amor. Y no buscando algo material, porque lo más importante es nuestra alma. Lo más importante para ti y para mí es que vayamos por esas almas perdidas. Amén. No importa si tenemos 1 año de cristiano, o tienes 5 años, o tienes 20, o acabas de recibir a Cristo, no importa. Debes de guardar tu alma. Debes seguir adelante. Y dígale que tiene un lado, debes de seguir adelante y no cansarte. No te debes de cansar de buscar de Dios. No debes de cansarte de buscar su presencia. No te debes de cansar de buscar su rostro. Amén. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, a muchos cristianos ya los está atando. Y usted bien sabe que el pecado ata a las personas. Solo recordemos de dónde Dios nos sacó. A muchos tal vez del alcoholismo. Sobre todo en este tipo de comunidades se da mucho lo que es el asunto del alcoholismo. Y eso está destruyendo familias, ¿o no es así? ¿No destruye familias? ¿No trae división a las familias? Porque obviamente el varón va y se gasta lo poco mucho que gana, y a los pequeños, a la esposa no les da más que los 5 ministerios, ¿verdad? Y lo digo de forma, perdónenme, pero a veces usan la violencia y eso genera otros problemas, y bueno, y es un círculo vicioso que no se termina. Pero si Dios nos trajo hoy, es para que rompamos con todo eso y que veamos que en Cristo está la solución para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestra colonia, nuestro municipio, nuestro estado. Pero le decía al pastor Chuy, nosotros no podemos ir a otras comunidades allá si descuidamos lo que Dios nos ha encargado acá. Y aquí es donde los líderes, ustedes como que están apoyando al pastor, se tienen que levantar. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Vamos a entrar a un discipulado. Hay que trabajar, hay que esforzarnos para poder lograr que Cristo sea el gobernante de Axtla de Terrazas y de nuestro hogar. Porque el Señor nos ha dado las herramientas para poderlo hacer. Amén. Pero bien, amados, en los textos que acabamos de leer, vemos, usted recuerda el nacimiento de Jesús, y en el Evangelio de Mateo capítulo 1, no lo busque, solo anótelo para que usted lo estudie en casa. Mateo 1, 18 al 23 nos habla del nacimiento de Jesús. Pero también vemos que desde ahí, este niño, repita conmigo, este niño venía con un propósito. Ese bebé viene con un propósito. Cada bebé, cada persona tiene un propósito. ¿Están de acuerdo? Cada persona que nace, cada bebito, cada hermoso bebé tiene un propósito de parte de Dios. O sea, cada ser humano en la tierra tiene un propósito. Y qué hermoso es ver que podemos estar juntos hoy, y cada uno con dones diferentes, y cómo Dios al final nos empieza a poner en los lugares correctos para empezar a ejercer ese ministerio. Amén. Porque cuando Jesucristo declaró, y Él declaró abiertamente ese propósito por el cual Él había nacido,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. ¿A qué vino? A buscar lo que se había perdido. Algún día tú y yo estábamos perdidos y Él nos vino a buscar, Él nos encontró, Él nos compró, Él nos rescató y ahora somos sus hijos. Ahora somos hijos de papá. Pero vemos también aquí cómo el diablo, que el Señor lo reprenda, muchas veces trató de impedir que nuestro Señor Jesucristo llevara a cabo su propósito de salvación. Jesús vino con un propósito. El propósito era darle salvación al mundo, la solución al pecado. ¿Está de acuerdo? Pero el diablo desde el principio quiso romper con eso. Y si usted recuerda, Herodes, cuando fueron los magos de Oriente y que estaban buscando la estrella que los iba a guiar a donde estaba el niño Jesús, no como nos lo enseñaron, ¿verdad? Que pongas un nacimiento y que malhechor te va a saltar y todos esos, ni siquiera vienen en la Biblia. Ni siquiera existe, perdóneme. Usted lo puede leer ahí en los evangelios. Pero dice que vinieron magos de Oriente con Herodes y les dijeron que un rey había nacido y que una estrella los iba a guiar. Y si usted recuerda, ¿qué dijo Herodes? Cuando lo encuentren vienen y me dicen dónde está. Pero estos magos tomaron otro camino. Entonces cuando Herodes se dio cuenta de eso, inmediatamente, ¿qué hizo? Mandó matar a todos los niños. Y cuando mandó matar a esos niños, porque lo que el diablo quiere era acabar con el propósito de Jesús. Pero mire cómo está, perdónenme, está fregado el diablo, porque Dios ya conoce todo. Y se cumplió el propósito de Dios. ¿Qué te estoy queriendo decir, hijo? Que Dios tiene un propósito contigo. Y que el diablo ha querido acabar con tu vida, con tu familia. Pero Dios no lo va a permitir. Hoy tú tienes que tomarte de la mano de Dios y seguir adelante. Y nunca jamás, aunque se levanten 1000 contra ti, no podrán. Porque son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Dele palmas al Señor. En esta vida tenemos que comprender algo. Que todos tenemos un propósito individual. Vamos, dígale que tiene un lado. Tienes un propósito individual. Tienes un propósito grande con Dios. Dios tiene planes contigo. Eso tú lo tienes que saber hoy. Y mira, eso debe de hacer que el fuego en tu corazón se encienda. Saber que Dios te tomó en cuenta. Y que tiene un plan contigo. Y que no es casualidad que hayas llegado en este tiempo, hijo. No es casualidad. No es casualidad que ahorita venga un bebé o que llegue un bebé. No es casualidad. Porque Dios tiene todo perfectamente planeado. Estamos en este mundo con un propósito que cumplir. Nuestra propia misión, nuestra propia responsabilidad. Hay un plan ya hecho por Dios. Amén. Y es exactamente ese propósito que nuestro Dios nos ha dado, el que Satanás quiere destruir en tu vida. Juan capítulo 10, versículo del 10 al 11. Juan capítulo 10, del 10 al 11. Dice que el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Y dice el Señor, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Qué hermoso, ¿verdad? Porque el enemigo quiere impedir a toda costa que no se cumpla tu propósito. Él piensa que con esto ya te destruyó, ¿no, hijo? Se tienen que levantar en el nombre de Jesús. Nos tenemos que levantar. Y nosotros como adultos apoyar a los jóvenes. Apoyar a nuestros jóvenes. No decía Pablo, mujeres, instruyan a las jovencitas. Díganles. Con su experiencia, varones de Dios, ayudemos a nuestros jóvenes para que no cometan los errores que usted y yo cometimos. Si no, ¿cómo? Porque luego señalamos, juzgamos. No. Dios no nos puso a eso. Dice, amaos los unos a los otros.
Ahora que reconocemos que el enemigo quiere destruir nuestra vida y el propósito de Dios, el que Él nos ha dado, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo quiere el enemigo destruirte? ¿Cómo desea frenarte? ¿Cómo te desea anular el propósito de Dios en tu vida? ¿Cómo Él lo quiere hacer? Debes estar atento. Debes estar atento porque Él va a hacer que Él quiere que tú caigas. Y tú tienes que estar alerta para no dejarte intimidar ni caer en sus trampas. Amén. El enemigo tratará de destruir el propósito de Dios en nosotros. ¿Sabe cómo? Primero por medio de la muerte. Y yo le daba el ejemplo, porque desde que nuestro Señor Jesucristo nació, tenía un enemigo a muerte. Es más, desde el principio. Yo me puedo ir hasta desde Abraham. Usted sabe que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Sí recuerda? De ahí lo llamó. Y usted sabe que de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, y una de ellas es Judá, de donde viene Jesús. ¿Está de acuerdo? ¿Sabe qué quiso hacer el enemigo con Abraham? Por medio de Nimrod, matarlo, destruirlo. Y si lo hubiera logrado, no hubiéramos llegado, o sea, ni siquiera hubiera empezado, pero Dios, como tiene todo planeado, lo estuvo guardando. Bueno, veamos con Moisés. ¿Dónde lo escondió? Usted recordará. Faraón también mandó matar a los niños para destruir al libertador. Porque Moisés en algunos momentos es figura de Jesús también. Porque él vino a darle libertad al pueblo de Israel. Y quiso Faraón, que es figura del diablo, quiso matarlo. Pero ¿cómo es Dios? Mire, ¿cómo es Dios de hermoso? Lo fue a esconder justo en la casa de quien lo mandó destruir. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué casualidad que Jesús, cuando Herodes quiso matarlo, vino el ángel del Señor, le dio instrucciones a José y a María para que se llevaran a su hijo a Egipto. Qué tremendo, ¿verdad? Porque dice que de Egipto he llamado a mi hijo. Qué hermoso. En muchas ocasiones el enemigo ha incitado a las personas a tratar de matar a Jesús. Pero más que matar a Jesús, escuche, más que matar a una persona, el objetivo era que él no llevara a cabo su propósito. O sea, que no se cumpliera el propósito por el cual Dios lo había traído. ¿Sí está comprendiendo? ¿Sabe que trataron de tirarlo de un precipicio en una montaña? Es como ahorita, ¿no? Si vamos acá al monte y uno les empieza a hablar a la gente de allá que se arrepientan porque lo que están haciendo no le agrada a Dios, no por juzgarlos, pero sí hablar con la verdad. ¿A cuántos consiervos no han querido aventar? ¿A cuántos consiervos no han querido destruir? Y mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículos del 28 al 30. Dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas palabras, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle, o sea, para aventarlo. O sea, querían tomar a, o sea, lo echaron, lo corrieron. Primero lo corrieron, después lo subieron al monte. Y la idea era aventarlo. Pero él, mire, pasando por el medio de ellos, ahora sí que se dio a la fuga, ¿verdad? Se les escabulló. Mire, ni siquiera Israel aceptó al mismo Jesús como su Salvador. Ni siquiera el pueblo de Israel reconoció a Jesús como su Salvador, como su Señor. Porque usted lo debe saber, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, muchos de ellos siguen esperando a su Mesías. ¿Sí sabía? Amén. Ellos siguen esperando a su Mesías, pero no se han dado cuenta que el que se va a presentar es el anticristo. Porque el Mesías llegó hace más de 2000 años. Que ellos rechazaron y que ellos mismos mandaron crucificar.
Pero gracias a Dios, porque al final ese era el propósito de Dios. Que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, usted y yo fuéramos salvos. Y fuéramos alcanzados. Ese era el propósito. Y Él lo cumplió. No se sorprenda cuando su vida y su fe no la van a comprender con facilidad. No te sorprendas. Porque no van a entender ellos el amor y el fuego que hay aquí. Muchos no lo van a entender. Ni siquiera mamá, ni papá, ni los hermanos. Es más, a veces son los primeros que te atacan y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, a Jesús no le creían ni sus propios hermanos. ¿O no es así? Es más, en Galilea Jesús casi no podía hacer milagros. Pero no porque no tuviera el poder, sino por la incredulidad de las personas. Porque la gente no creía. ¡Ay, José! No, pues es el carpintero. Pues, ¿cómo? Porque no creían. Amén. Gracias a Dios después creyeron. Pero al principio no creyeron, dudaron de Él. Y lo vamos a ver. Y en estos comentarios, amados, se enfurecieron los de Nazaret, porque Jesús decía que a veces Dios decidía alcanzar a los gentiles antes que a los judíos. ¿Por qué criticaban a Jesús? Cuando Jesús, a ver, yo le voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar que aquí al lado donde vive Jesús, bueno, vamos a poner ejemplo aquí, que aquí hubiera gente borracha y que usted me viera entrar como pastor ahí, ¿qué diría? A ver, ¿si está conmigo? Amén. Amén. No, porque ya se puede juntar con ellos. Seguramente ya está. Mire, porque a Jesús lo criticaban. Ya se sentó en la mesa de esos pecadores. ¿Por qué? Porque lo señalaban. Y Jesús decía, acuérdense, Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Jesús vino a buscar a ellos, porque también los ama. Por eso nosotros no podemos juzgar ni señalar a nadie. Es como si usted ve que el pastor entra ahí donde están los borrachos. ¿Qué tal si Dios lo mandó allá? Pero si Dios no lo mandó, pastor, cuidado, porque si no va a terminar usted evangelizado allá arriba. O sea, si Dios me manda, Dios me va a respaldar. Y es porque por lo menos por uno de allá se va a venir transformado y convertido. Pero en muchos lugares, amados, juzgan, señalan. No, hermanos. Porque el enemigo quiere eso, que se destruya nuestra relación con Dios. Pero aquí vemos que muchos de Nazaret se enfurecieron con Jesús. Jesús los acusó de ser incrédulos, como los ciudadanos del reino del norte de Israel en los días de Elías y Eliseo. Gente incrédula, que no cree. Yo se lo dije, no me acuerdo qué día lo dije, si fue el viernes o el jueves. ¿A quién Dios va a respaldar más? Le pregunto. ¿A un loco o a un incrédulo? A ver, le vuelvo a preguntar. ¿A quién va a respaldar Dios más? ¿A un loco o a un incrédulo? Seamos locos en Jesús. Aunque nos digan locos allá afuera. Pero seamos locos en Jesús. Seamos atrevidos en Jesús. Aunque mucha gente allá afuera no entienda por qué lo hacemos. Aunque digan, estás más loco que antes. ¿Cómo te vienes desde bicicleta, desde allá hasta acá? Luego en la noche. No entienden por qué lo hacemos. Bueno, muchos no entienden por qué yo vengo de México acá. Y por qué invertimos tiempo y dinero. No lo entienden. Y a mí no me interesa si lo entienden. Lo único que sé es que Dios puso a hacer eso en mi corazón y yo lo hago. Eso es todo. ¿Verdad? Salimos y siempre hay oposición para venir. Siempre. Una u otra cosa. Siempre. Pero yo le doy gloria a Dios porque significa que entonces va a haber grande bendición. Amén. Mire, también a mi Señor trataron de apedrearlo. ¿Qué tal si ahorita agarramos piedritas de estas? Mira, que están bien buenas, ¿ah? ¿Dónde hay? De esas piedritas de río, ¿verdad?
al final logró incitar a todo el pueblo para que pidieran que Jesús fuera crucificado. Y lo apedrearon, y trataron de apedrearlo, y trataron de apedrear a mi Señor, y trataron hasta el punto de crucificarlo. Amén. Pero Satanás, amados, no entendió que su muerte era el cumplimiento del propósito para salvarnos. Amén. Y sabe, el enemigo sigue utilizando la misma estrategia para impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Y cómo? Hoy, ¿cómo lo está haciendo el enemigo? Ponga atención. Por medio del aborto. Lamentablemente en este país, en algunos estados, el aborto está permitido y es legal. Y usted sabe que desde que hay un pequeño embrión ahí, ya hay vida. Y lo vamos a ver, ¿qué dice el Salmo? Tus ojos vieron mi embrión. En el Salmo 139:16, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hoy vemos que el enemigo está incitando no solo a las mujeres, sino a la autoridad para autorizar estos abortos. Yo sé que tal vez en este tipo de comunidades no se da tanto, tal vez. O peor aún, lo están haciendo de una manera clandestina. Y digo peor aún porque lo otro también es muy malo. Pero peor aún porque lo están haciendo aparentemente escondidas. Pero no se dan cuenta que un bebé que llega al mundo viene con un propósito. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Usando a las mujeres, usando autoridades para matar los propósitos de esos niños. Y mire, fíjese la doble moral. Esto yo lo he dicho fuerte y querido y no me cansaré de decirlo, hermanos. La doble moral que hay. Porque mientras, por un lado, ¿sabe usted que en la Ciudad de México y en algunos estados es un delito el maltrato animal? Ejemplo, si yo tengo un perrito aquí y lo dejo amarrado toda la noche allá y no le doy de comer y aparte le pego, en algunos lugares hasta la cárcel lo llevan. Pero vea la doble moral. Entonces, el matar a un bebé está permitido. Y el matar a un animalito o el maltratarlo es un delito. O sea, hermanos, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Tenemos que orar, ahora más que nunca tenemos que estar firmes en el Señor. Y que nos demos cuenta, estamos siendo testigos de lo que está pasando en los últimos tiempos. Hoy el aborto en muchos lugares es permitido. Mire, tal vez usted no se enteró, pero a finales del mes de julio, en la Ciudad de México, donde está la Suprema Corte de Justicia, había una iniciativa de ley para que el aborto fuera permitido ya en todo el país. Y nosotros y muchos como iglesia que estuvimos al pendiente mandamos el enlace para hacer firmas electrónicas para echar abajo esa iniciativa. Y gracias a Dios se logró. Pero ¿sabe qué pasó el siguiente día? Muchas mujeres manifestándose. Que es su cuerpo, que tienen el derecho. Y sí, tienen razón, es tu cuerpo. Y lo pongo entre comillas porque todo lo que tenemos y lo que somos es por Dios. Y de todo lo que Él nos da vamos a dar cuentas. De todo. Pero es lo que le digo, vea la doble moral que hay en el mundo. Pero el enemigo es el que está incitando todo esto. Y por eso le decía, está incitando a los gobiernos que aprueben este tipo de leyes, para que miles y millones de niños que tienen un propósito de Dios no nazcan. No sé si está comprendiendo hoy. Así que yo le hablo a las jóvenes que nos están viendo hoy. Y yo siempre les diré esto, porque la palabra de Dios dice, y Pablo le decía a los jóvenes principalmente, jóvenes,
no se estén quemando, mejor cásense. Y si no, Pablo les daba la recomendación, quédense como yo hasta de broma lo decía, ¿verdad? ¿Cómo no supe eso antes de que yo me casara? Hermanos, es que el matrimonio es una responsabilidad bien hermosa, es una gran responsabilidad. El ser padre es una gran y es algo hermoso, pero es una gran responsabilidad. Lo que no se han dado cuenta es, pongan mucha atención. Sabe, no tengo ahorita, por ahí tuve una estadística, no la tengo ahorita a la mano, soy honesto, pero usted se imagina desde que se autorizaron los abortos en el mundo. Solo reflexione por un momento lo que le voy a decir. ¿Cuántos pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas se han matado? Porque cada niña y niño vienen con un propósito. Y el propósito es que amen, que conozcan a Dios y que le sirvan. Y cada vez que hay un aborto, están matando, pueden matar a un apóstol, a un profeta, a un pastor, a un evangelista, a un maestro. Y para aquellos que piensan, de hecho la constitución de este país dice que desde que ya está concebido el bebé, ya se considera que hay vida, la misma constitución. Entonces, ¿qué quieren hacer con estas leyes? Se están pasando por alto el documento, por documentos en la tierra, por lo menos en México, que es la constitución política. ¿Y cómo se le llama cuando alguien le quita la vida a otro? ¿Y no es un delito? Y mire lo que dice el Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni a uno solo de ellos. O sea, antes de que tú y yo estuviéramos en el vientre de mamá, Dios ya te conocía. Es más, Él ya te había puesto hasta nombre. Y lo dice en Jeremías. Antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes de que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. O sea, antes de que siquiera tus padres se casaran, es más, antes de que ellos se conocieran, Dios ya te conocía a ti. Porque ahí dice, antes de que te formaras en el seno materno. ¿Sí está comprendiendo? O sea, antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, Dios ya me conocía. Aquí lo dice. Antes de que te formara, te conocí. ¡Ay, qué hermoso! Y mira, y antes de que tú nacieras, o sea, esa bebé, por eso yo hablaba contigo y te decía, esa bebé ya está consagrada a Dios. Jeremías 1:5. Antes de que tú nacieras, Él ya te había consagrado, Él ya te había apartado. Amén. Y tal vez muchos nos tardamos aparentemente en llegar. No te tardaste, llegaste en el tiempo correcto que Dios ya tenía. Amén. Punto. Porque tal vez muchos digan, ¿y cómo no conocía a Dios antes? No, llegaste en el momento correcto. Amén. Y era necesario que tuvieras que vivir lo que viviste para que te dieras cuenta. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere destruir este propósito. ¿Qué es lo que quiero que entiendas hoy? Si queremos derrotar a este rey de Geser, tenemos que derrotar la división. Aquello que quiere destruir tu familia. Bueno, va a empezar contigo. Y empieza con uno y destruye la familia. Y también dentro de la iglesia, el enemigo quiere destruir la iglesia. Por eso es que tenemos que estar unidos. Por eso es que tenemos que trabajar en unidad, en amor. No viendo los errores de los demás. En el amor. Ahora, ¿sabe con lo que estamos viviendo ahora en el mundo? Con toda la depresión y todo lo que se está moviendo hoy, porque aquí por lo menos yo veo que gracias a Dios pueden salir y están gracias a Dios tranquilos.
Eso no significa que echemos en poco la recomendación que hace la autoridad, Jesús. La recomendación que hace la autoridad hay que tomarlo en cuenta. Amén. Pero allá, el estar encerrado ya durante más de 3 meses, que nada más sales a comprar lo esencial, y que tal vez extrañas a lo mejor darle el abrazo a un hermano, porque antes así las apretábamos, y hoy te dicen, no, su sana distancia, con cubrebocas. Hay que respetar lo que la autoridad dice. Pero esto ha llevado a mucha gente a la depresión, a la tristeza. Amén. Y lo está llevando al suicidio. Amén. ¿Cuántos jóvenes, jovencitas, adultos, niños se están quitando la vida? Porque el enemigo quiere destruir el propósito de Dios en nosotros. Y él también lo va a hacer a través de las tentaciones. Porque el enemigo trató de impedir que nuestro Señor Jesucristo cumpliera su propósito de salvación para el mundo. Cuando por medio de varias tentaciones que él tenía, y tenían que ver con el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Si usted recuerda, ¿qué fue lo primero que le dijo? ¿Sí recuerda cuando Jesús fue bautizado y fue llevado al desierto? ¿Sí recuerda? Y claramente dice, fue para ser tentado por el diablo. Así textual. Y le dijo, después de haber pasado 40 días sin comer nada. ¿Usted se imagina sin comer 40 días? Si a veces dejamos de comer un ratito y ya llegamos y nos devoramos todo lo que hay en la mesa. Antes si dejamos los platos, ¿verdad? Ahora se imagina mi Señor después de 40 días, dice, tuvo hambre. Y lo primero que le hizo el diablo, y esas piedras que se conviertan en pan. Porque la tentación está ahí. Y la tentación siempre va a estar latente. Imagínense qué atrevido fue el diablo, que el Señor lo reprenda, que se atrevió a tentar a Jesús. Ahora, ¿qué se puede esperar usted y yo? Vamos a ser tentados con lo que hay en nuestros ojos, los deseos de la carne. Porque esta carne, ¿qué va a pedir? Vamos a pensar que yo los pongo en ayuno ahorita. Y vamos a decir, hermanos, una semana vamos a ayunar todos juntos. ¿Cómo vamos a terminar la semana? Y si no, pregúntale allá, mire, cuando hacemos el ayuno de verduras, ¿qué? ¿Eso es lo único que vamos a comer? ¿Qué? Al contrario, gracias a Dios por lo que hay. Pero imagínate, no comer tortillitas. No comerte así un buen patlache como nos recibieron ayer. ¿Verdad? Porque esta carne te va a pedir comida. Esta carne te va a pedir las cosas de la carne. El enemigo te va a tentar en 3 áreas. En la carne, en los deseos de los ojos, que andes viendo lo que no tienes que ver. Porque tú no empiezas con una tentación. Porque le dijo y lo subió, ¿verdad? Mira, ¿ves todos los reinos que hay ahí? ¿Todos los reinos ves? Yo te los doy si tú me sirves. Y el Señor Jesús, escrito está que solo a tu Dios servirás. Amén. Y después lo vuelve a subir más arriba, ¿verdad? Mira, sube y aviéntate y pide una legión de ángeles que vengan por ti y ellos te rescatarán. Y otra vez ahí lo tentaron con la vanagloria. Aquellos que se sienten que ni el piso los merece, hermano. No, hermano, siempre humilde. Por eso Jesús dijo, apartaos de mí, Satanás. Apartaos de mí. Y el diablo se dio cuenta que no lo pudo en ninguna de esas 3 áreas y mejor se fue. Pero las tentaciones están ahí para destruirte.
y parece ser algo que no pasa nada. Ahí está Eva, ahí está Adán. No murieron físicamente, pero espiritualmente sí, porque entró el pecado en ellos. Amén. Y ya no hubo relación con papá. Es muy triste ver que muchos no están cumpliendo con su misión, no están cumpliendo con su propósito, ni el llamado que Dios les ha hecho. ¿Sabe que hay muchos que tienen talentos tan hermosos, Amén. Aleluya. pero no están cumpliendo con ese propósito? Amén. Porque han caído en los vicios, en el adulterio, en la fornicación, en la tentación de los bienes materiales, en la tentación de los afanes del mundo y del engaño de las riquezas. Pregúntese hoy, ¿está cumpliendo con el propósito de Dios en su vida? Y si no es así, no se preocupe. Mire, levántese, sacúdase y siga adelante. Amén. 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 Dice la palabra que 7 veces caerá el justo, pero 7 veces la mano del Señor lo levantará. Amén. Levántate, sacúdete y sigue adelante con tu cabeza en alto, porque eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Amén. Es como la mujer que fue sorprendida en acto de adulterio. Amén. Y que fueron a Jesús, ¿verdad? Pásame una piedra, pásame una piedra. Amén. Aleluya. Y que llegaron y le dijeron a Jesús, mira Jesús, esta mujer fue sorprendida en acto de adulterio. Y cuando le dijeron eso, aquí está la piedra. Amén. Porque la ley de Moisés dice que hay que matarla a pedradas, ¿verdad que sí? Amén. Jesús dejó la piedra y empezó a escribir en la arena. Y seguramente lo que empezó a escribir es: el que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Amén. Aleluya. Cristo vive. Amén. Ahí hay una enseñanza bien hermosa, porque nosotros no podemos culpar a alguien, señalar a alguien, cuando también nosotros somos culpables. Amén. Pues esto nos da el derecho de señalar a alguien que se equivocó. Por eso en la introducción yo dije, hermanos mayores de edad, con más experiencia, ayudemos a nuestros jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes, me refiero a todos los jóvenes de la iglesia. Aún los que no sean de la iglesia. También, gracias. Pero también a las mujeres, a las jovencitas. Y la iglesia, quiero decirle que últimamente hemos fallado en eso. Porque a veces nada más termina el culto y luego se van. Y si está lloviendo, peor. Bueno, si llueve, ni llegan. Y allá en la ciudad es peor, ¿eh? Ya les dije que hasta ponen de pretexto que se le poncha la llanta al metro. No, ahora ya no hay pretexto, porque hay muchos medios de transporte para poder llegar. Aquí yo me sorprendo porque puedo seguir viendo gente que camina distancias para venir a escuchar una palabra. A veces yo creo que tarda más en ir y venir que lo que dura un servicio. Y lo hacen porque aman a Dios. Pero yo le quiero preguntar nuevamente, ¿está usted cumpliendo el propósito de Dios en su vida? ¿O está cayendo en los planes destructivos del enemigo? Eso ya es personal. Reflexiónele usted. El enemigo va a tratar de destruir el propósito por medio de la oposición. Siempre va a haber oposición para que tú hagas la voluntad de Dios. Siempre. Siempre. Yo me acuerdo que el primer servicio que tuvimos en domingo, allá en la iglesia, yo estaba predicando casi con 39 de temperatura. Ya no me aguantaba. Porque Dios me trajo, yo predico. Yo me enfermé de esto de la pandemia. Y yo enfermo no dejé de predicar. Y yo le doy gracias a Dios, porque yo entiendo el propósito que Dios tiene conmigo. Y yo no voy a permitir que eso me detenga, que ninguna oposición me detenga.
Bueno, se descompuso la camioneta, dijo, no fuimos a conseguir la refacción, hasta estuvimos esperando, ¿cuánto? Más de una hora, ¿no? Hasta aprovechamos y desayunamos algo, ¿verdad, hijo? Y cuando preguntamos en la refaccionaria, mire, solo una pieza era la única que tenía la refacción que aún estaba para la camioneta. ¿Usted puede creer eso? Ahí está, hay un testigo. Y yo no me le dije a los hermanos, oren por favor para que cuando vayamos, ¿verdad? Como Eliseo, ¿verdad? Señor, que podamos hallar gracia y que encuentre la mujer que me dé de beber a mí y a los camellos, ¿verdad? Y sabe, en la primera refaccionaria encontramos, ¿sí o no, hijo? ¿No es Dios? ¿Desde cuándo tendrían esa refacción? No lo sé. Lo único que sé es que ahora que yo estaba, la tenían. Punto. Eso sí sé. Y la prueba está que ahí está. Dios está en todo. Entonces, amados, va a haber oposición para que tú hagas la voluntad de Dios. Pero tú tienes que luchar porque Dios está contigo. Tienes que vencer porque el Señor está contigo. Amén. Oposición significa resistir a los otros cuando hacen o dicen. O sea que hay oposición cuando tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando queremos servir en la obra. Va a haber oposición cuando tú quieres hablar. Cuando tú les hablas de Cristo, ¿qué te dice la gente de allá que no cree? No, ni empieces, ¿eh? Si vas a empezar, mejor vete. Me voy, pero Cristo vive. Me voy, pero Cristo reina. ¿O no? Porque hay oposición para hacer o decir la obra de Dios. Tenemos que comprender que Dios cumple en el mundo, en la sociedad, sus planes y propósitos por medio de nosotros. Y el enemigo estará en oposición en contra nuestra para frenar ese propósito. Eso lo tienes que saber hoy. Y a mí me interesa que sobre todo tu hijo que vas llegando lo entiendas. Que no va a ser fácil. Porque tampoco te venimos a engañar. Pero qué hermoso es cuando tú ves la oposición y dices, gloria a Dios. Mira, ya hasta cuando te la sabes, hermano. Mire, es como la palmera. Cuando vienen los huracanes en la playa, ¿si han visto alguna vez esas tomas donde vienen los huracanes donde está el mar y la playa? ¿Se han visto las palmeras? ¿Cómo se hacen? Y verdad que se doblan así y parece que estamos esperando a ver a qué hora se desprende y se rompe, ¿verdad? Pero pasa el huracán, mire, y la palmera tal vez perdió algunas hojitas, pero mire. ¿Y sabe si la palmera hablara, sabe qué diría? Que venga otro huracán. Es más, mándenmelo ahora de categoría 5, porque lo voy a aguantar. Porque la palmera, lo que muchos no saben, es que las raíces de la palmera, si una palmera mide 10 metros de alto, del mismo tamaño son sus raíces abajo. Y aparte se sujetan de las rocas, y de ahí se alimentan. Y aparte, cuando vienen las tormentas, mira, la raíz se ejercita. O sea, yo te pregunto, ¿cómo te pones en las pruebas? ¿Cómo te pones cuando hay adversidades? ¿Como palmera? ¿O como esa ramita que yo puedo ir ahorita y la arranco y la dejas ahí? ¿Qué va a pasar con sus raíces? ¿Sabe que eso le pasa a muchos? Apenas viene una tormentita y mire, uy, con la primera se va. No, eso no es para mí. No, va a haber oposición. Amén. Tienes que esforzarte y ser valiente. Amén. Amén. Y si eres cobarde, yo te digo lo que te he venido diciendo estos días que estoy aquí. A ver, voltea a ver al que tienes a un lado. Si tiene cara de cobarde, mejor hazte a un lado. Porque el miedo se contagia. Sí, yo soy honesto, yo sí, me hago a un lado. Porque yo no quiero que la culpa por ese miedoso yo no alcance mi bendición. Entonces, significa que tenemos que ser todos unidos y valientes y luchar juntos.
y vamos a tener la victoria. Amén. Ok. Satanás utilizó a personas para que se opusieran a Jesús. ¿Cuántas veces no usó los fariseos? Usted vea los evangelios. ¿Quiénes eran los que más se oponían a Jesús? Los fariseos, los religiosos de ese tiempo. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y cuestionándolo todo. Gente que se opone. En la iglesia vamos a encontrar gente que se opone y también fuera de la iglesia. Amén. Pero si tú estás convencido de quién está contigo, tú y yo tenemos que caminar para hacer la obra de Dios. Amén. La oposición también viene por medio del menosprecio. Gente que te va a querer menospreciar. A mí me han menospreciado. A mí me han menospreciado. Y me han dicho, bueno, le voy a platicar algo. En donde estaba mi pastor, se hacían reuniones de pastores una vez a la semana. Y nada más de repente me dejaron de invitar. Nunca supe por qué. Por lo menos me hubieran dicho en qué me equivoqué, pues para arreglarlo, ¿verdad? Para cambiar esa parte. Porque a lo mejor hice algo que tal vez molestó, desagradó. Pero si yo no te digo qué hiciste mal, pues ¿cómo vas a saber? ¿Y cómo lo vas a corregir? Pero si ya te dicen, oye, pues ya no te voy a llamar, porque es más, ya me caes gordo, ya no quiero que vengas. Bueno, pues ya no puedo hacer nada por eso, ¿verdad? Y aprovecho, dígale al que tiene a un lado. Vamos, pero lo vas a decir, ¿eh? Amén. Dile, ya no tienes la culpa de la cara que tienes. Pero sí de la que pones. Ahora sí que me van a odiar por ser bonito, ¿verdad? ¿Sabe? Pero hay gente que te menosprecia, que te echa en poco. Ay, mira cómo está la iglesia. ¿Sabe que Dios tenía propósito con mucha gente que estaba con nosotros en Nesa? Pero el ver y no entendieron. Y lo peor, que ahorita ya se están fuera de ese lugar. Y lo peor es que cuando se fueron ni les interesó por qué se fueron. Pero hay gente que te va a menospreciar. Pero quiero decirte algo hoy, que Dios nunca te va a echar fuera. Porque Él te ama con amor eterno. Y el propósito que Él tiene contigo se va a cumplir. Dale palmas al Señor. Y mire, en Jesús, ¿sabe de dónde también vino la oposición? De su propia familia. Cuando no comparten lo mismo que tú. A Jesús sus propios hermanos no creían en Él. Solo hasta que resucitó es como creyeron. Pero antes, y le invito para que lea el Evangelio de Juan capítulo 7, léalo. Porque solo en el versículo en el versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Ni aun los hermanos de Jesús creían en Él. Pero ¿sabe? También la oposición puede ser así como que amistosa. Va a ser como que amistosa, como que no pasa nada, como que vente, mira, no vayas a la iglesia ahorita, vente, vamos acá y ahorita. ¿Y sabe lo mismo le pasó a Jesús? Cuando ya llegaba el tiempo, cuando Jesús sabía que iba a llegar el tiempo de que Él tenía que ser entregado para cumplir su propósito, repita conmigo, su propósito. Escucha lo que dice Mateo 16 del 22 al 23. Mateo 16 del 22 al 23. Dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no le permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero Jesús se volteó y le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, pero no está pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Quién se supone que le habló ahí a Jesús? ¿No era Pedro?
¿Y a quién reprendió el Señor? Al diablo. No sé si está comprendiendo. A veces la oposición va a ser así como que muy sutil y por medio hasta de un hermano. No, hermano. Mire, es como Caín. ¿Qué hizo con Abel? Vente, hermano, vamos al campo. Vamos al campo, o sea, vamos al mundo. ¿Y qué hizo Caín ahí? Lo mató. Cuidado. La oposición no necesariamente es lucha, que alguien venga con violencia o con ira. No, puede ser hasta de una manera bien sutil. Mire, yo le he enseñado esto a la iglesia. Si el diablo se presentara como él es aquí ahorita, a todos nos da un infarto y nos morimos. De lo horrible que es. Él no se va a presentar así. Él se va a presentar de una manera hasta agradable, ¿verdad? Dice que hasta tiene la habilidad hasta de transformarse en un ángel de luz si es necesario. Entonces no siempre va a ser una forma agresiva. Y voy terminando ya, no se preocupe. Ya después de como hora y cuarto, ¿verdad? Amados, nosotros como hijos de Dios y con propósitos de Dios que cumplir en nuestra vida, tenemos que comprender que Satanás utiliza oposiciones contra nosotros. Y muchas de ellas tendrán actitudes negativas. Porque te van a decir, no, no vayas ahí, están bien locos. No, ¿qué vas ahí? Si ahí les quitan el poco dinero que tienen. ¿A poco, pastor, si haces eso? Otros van a decir, mira, esos vienen de México para ver qué se llevan de aquí. Porque así es la gente. Y tal vez muy pocos saben lo que traemos, pero a mí no me importa que ellos lo sepan. A mí me importa que ellos lo sepan. Y que él se da cuenta que yo estoy cumpliendo con el propósito. Otros te van a menospreciar. Otros se van a burlar de ti. ¿Usted recuerda a Jesús? A Jesús lo menospreciaron como el Hijo de Dios. No lo aceptaron, lo rechazaron. Lo menospreciaron, se burlaron de él. Cuando lo entregaron, no hasta le taparon el rostro y lo abofetearon. Y le decían, profetízanos, ¿quién te pegó? Burlándose de él. No le arrancaban la barba con todo y la carne. No lo golpearon con un látigo, le dieron 39 latigazos. Y qué casualidad que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. O sea que sobre Jesús se cumplió la ley. Sobre el cuerpo de Jesús. Y se burlaron de él. El enemigo puede usar hasta tu propia familia para desanimarte. O puede utilizar amigos, familiares o parientes con buenas intenciones aparentemente. Gloria a Dios. Saludos allá a Monterrey. Saludos a Colombia, a Chile, Venezuela, Honduras y partes de la ciudad y de México donde nos ven. Un saludo a todos. Dios les bendiga. Entonces el enemigo va a usar cualquier situación para desanimarte, cualquiera. Recordemos que la palabra de nuestro Dios nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre nada más, sino contra seres espirituales que van a traer oposición y destrucción para tu vida. O sea, nuestra lucha no es solo contra personas, sino contra demonios. Pero no debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha dado la victoria. Si queremos derrotar a este rey de Geser, tienes que evitar que te destruya por medio de la división, de las contiendas, de las enemistades. Porque él va a querer arrojarte de las colinas. Porque Geser, le di algunos significados, pero Geser también significa precipicio. O sea, el enemigo te va a querer poner en el precipicio para destruirte. Lo que quisieron hacer con Jesús. Quisieron ponerlo en el precipicio para que él se arrojara. ¿Qué hizo Satanás en una de las 3 tentaciones?
¿No lo llevó al monte más alto y le dijo, arrójate? ¿Y vendrán ángeles a tu rescate? El enemigo te va a querer poner en un lugar para quererte destruir y acabar con el propósito que Dios tiene contigo. Pero el Señor Jesús ya nos dio la victoria, iglesia. Amén. Dice primera de Juan capítulo 5 versículo 19 al 20. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si estamos en Jesús, tenemos victoria sobre cualquier cosa. Y en la primera carta de Juan 4:4 dice, hijos míos, dígale que tiene a un lado, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Destruyamos a este rey de Geser, que quiere traer división, que quiere destruirte. Ahora nosotros lo vamos a derribar en el nombre de Jesús. Porque Josué tuvo que vencer a esos 31 reyes. Y cada uno de ellos cuenta actitudes nuestras que tenemos que cambiar. Así que, iglesia, yo le invito para que hoy delante de Dios reconozcamos lo que hemos hecho mal delante de Él. Y que tomes el lugar y la posición que Él te ha dado. Él quiere que tú te conviertas en un conquistador, en un vencedor. Y como dice aquí en 1 de Juan 4:4, hijitos míos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque eres bueno, amado Dios. Gracias, Señor. Hoy venimos en tu nombre, Señor, echando y desechando a este rey de Geser que causa división, que causa contiendas, Padre, que está trayendo destrucción dentro de los hogares, dentro de las familias, dentro de las congregaciones, amado Dios, incluso dentro de las naciones, en los gobiernos, Padre. Hoy lo atamos de pies y de manos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y yo declaro victoria, amado Dios. Yo declaro hoy unidad en tu pueblo, Señor. Que aprendamos a ser uno como tú y el Padre son uno, Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia en esta hora, Señor. Hoy declaramos que seguiremos avanzando, Señor, día a día, Señor, para conocer tu propósito, para conocer, Señor, y buscar siempre tu dirección, amado Dios. Hoy quitamos de nuestro corazón, Señor, todo menosprecio, Señor, todo aquello que me irritaba, que me molestaba, Señor, porque la gente se burla de mí, Señor. Entendiendo, Señor, que de mi Señor Jesús se burlaron, que a mi Señor Jesús lo menospreciaron y lo crucificaron, Señor. Y aun con todo y ellos, Señor Jesús, tú nos diste un gran ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor. Hoy bendecimos a todas las personas que nos han querido maldecir, Señor. Hoy bendecimos a todas las personas que se han burlado de nosotros, Señor. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y sé que tal vez hubo un poquito de problema con la transmisión, pero si es necesario que volvamos a subir la predicación, si ya se guardó de otra forma, la estaremos subiendo en breve. Que Dios le bendiga grandemente y le recuerdo nuestros horarios de servicio son los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana.
Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente y hasta la próxima. Bendiciones.